El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar la Eucaristía siempre para el cristiano, para el católico, es sentir el milagro más grande del amor de Dios por nosotros. Es algo que nosotros, como siempre he dicho, no merecemos de manera alguna. Por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, quiere hacernos participar de este gran misterio de amor. Dile a la persona que está allá a tu lado: Dios te ama de manera infinita. Dígaselo a ver. Dígale: a pesar de las dificultades, de los problemas, de los errores, a pesar de lo malo que somos, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Me ama con amor eterno. Dígaselo a la persona: Dios te ama con amor eterno. Está a tu lado. Pero dígaselo fuerte: Dios te ama con amor eterno. Más de lo que tú puedas imaginar. Ama tanto que ha dado su vida por nosotros. Ahora dale un aplauso al Señor. Siempre, si no lo has descubierto, descubre hoy que hay alguien que es capaz de dar lo que tú no te imaginas por amor y misericordia a cada uno de nosotros. Ha entregado a su Hijo Jesucristo para que ustedes y yo, creyendo, tengamos vida y vida en abundancia. Qué grande es la misericordia de Dios nuestro Padre. ¿Quién de nosotros es capaz de dar a su Hijo para que otros tengan vida? ¿Cuántos aquí tienen hijos? Levante la mano. La inmensa mayoría, ¿verdad? ¿Usted será capaz de sacrificar a su hijo por otros? Y la alegría es mayor también porque venimos para celebrar, para festejar a María nuestra Madre. Bajo la vocación de Santa María la Antigua. Vamos a desarrollar un tema y espero no extenderme tanto y poder decir lo que quiero, ¿verdad?, a todos ustedes. Miren que ustedes saben, nosotros hemos sido concebidos por Dios desde la eternidad, ¿cierto? Eso lo saben ustedes, ¿verdad?
San Agustín decía que nosotros somos un pensamiento de Dios. ¿Qué decía San Agustín? Que somos un pensamiento de Dios. Cuando nosotros ya habíamos sido concebidos en la mente de Dios, Él suscitó a un pueblo. Este pueblo no era el más grande, ni el del mejor ejército, no era el pueblo más poderoso. Este pueblo sencillamente gozó de algo que se llama misericordia, amor del Padre, de nuestro Dios. ¿De qué gozó este pueblo? Del amor y la misericordia de Dios nuestro Padre. Y fue elegido por Él como pueblo de su propiedad. Dios estableció una alianza con el pueblo de Israel, alianza perpetua, donde Dios prometió fidelidad, amor, misericordia. Dios es fiel, siempre ha sido fiel. Y el pueblo de Israel también se comprometió con Dios para vivir en fidelidad. La alianza estaba establecida para vivir en fidelidad por ambas partes, por Dios y por el pueblo de Israel. Dios siempre cumplió su palabra. Durante estos días nosotros hemos estado escuchando las lecturas del libro de los Números, que nos van narrando cómo es el éxodo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo de cabeza dura. Tóquese la cabeza. Diga, nosotros también somos un pueblo de cabeza dura. Dígase. Nosotros somos iguales al pueblo de Israel. Este pueblo de Israel gozó siempre de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y les voy a explicar por qué. Cuando estaban esclavos en Egipto, el Señor suscitó por amor al pueblo a un Salvador, a un Mesías, un libertador, Moisés. Por eso Moisés es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque viene a ser el gran Salvador. Viene a rescatar al pueblo de Israel de la mano que lo oprime, de la mano del faraón. Y en medio de grandes señales prodigiosas, donde Dios manifestó poder, manifestó su grandeza, su fuerza, su brazo invencible, suscitó en el corazón del faraón, después de grandes prodigios, el deseo de dejar en libertad al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel emprendió su marcha, llegaron hasta el mar y sintieron frustración, se rebelaron contra Dios y contra Moisés y se decían: ¿acaso no había ya en Israel tumbas suficientes para todos nosotros que hemos venido ahora a morir aquí en manos de nuestro enemigo frente al mar? ¿Y qué hizo Dios? Hizo que Moisés levantara su brazo, su cayado, y el mar se dividió en dos. Todos los israelitas pasaron, dice la palabra de Dios, sin mojarse los pies. Y luego que pasó el último israelita, los egipcios también trabaron persecución entre el mar. Las ruedas empezaron a clavarse en la arena. Se hacía pesado el camino. No podían avanzar con rapidez. Y todos los israelitas se salvaron. Y todos los egipcios murieron. Primera señal de que Dios lo que promete, lo cumple. ¿Ustedes se creen eso o no se lo creen? Dios, cuando hace alianza con nosotros, mantiene su palabra. Dios lo que dice lo hace. Él no es como nosotros. Dice la palabra de Dios que todos los israelitas cantaron un cántico. A mí me gusta en la vigilia pascual, cuando se lee la lectura y se canta el salmo, no se dice palabra de Dios. Se hace una alabanza al Señor
por la palabra proclamada, por la victoria alcanzada de parte de Dios en contra del enemigo. Y luego dice la palabra de Dios, en el desierto no hay nada, ustedes saben. En el día, sol radiante, calor, en la noche frío, vientos, alimañas. Sintieron hambre, dice la palabra de Dios. No hay de dónde sacar para comer. Y dice la palabra de Dios que el Señor hizo llover del cielo el maná. Y todos se alimentaron. Todos se alimentaban de ese maná que caía del cielo. Allí saciaron su hambre. Dios no miró el pecado, no miró la rebeldía. Dios cumple su palabra de estar siempre con su pueblo. Dios cumple también esa palabra contigo. Dios siempre estará contigo. Aunque pase por cañadas oscuras, dice la palabra de Dios, yo nada temo, Señor, porque tu vara y tu cayado me dan seguridad. Más adelante dice la palabra de Dios, se cansaron del maná y el pueblo empezó a rebelarse contra Dios una vez más. Este pueblo rebelde, de cabeza dura, empezó a renegar nuevamente de Dios y de Moisés. Y cómo extrañaban, dice la palabra de Dios, las ollas allá en Egipto llenas de pescado, llenas de pepino, la lectura que leímos el lunes, llenas de cebolla, de pepino, de puerros, dice la palabra de Dios. Había comida en Egipto, pero eran esclavos. Cuando yo meditaba esta lectura, yo pensaba también en la vida de cada uno de nosotros. A veces Dios, como dicen por ahí, ¿verdad?, aprieta, pero no ahora, ¿verdad? Dios siempre está con nosotros. Dios de alguna manera nos muestra el camino, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia. Nosotros somos tan ingratos con Dios. Dios nos da el maná, nosotros queremos más. Aunque vivamos en oscuridades, en tinieblas, siempre queremos más. ¿Y qué hizo Dios? Hizo llover del cielo las codornices y todos saciaron su hambre, su deseo de carne. Dios mantiene siempre su palabra de mantenernos a salvo. Luego sintieron sed, no hay de dónde sacar agua. Y el Señor le dice a Moisés, mira, toca la roca, que de ahí va a manar el agua para saciar la sed de todo el pueblo. Frente a la rebeldía del pueblo, Dios suscita el milagro. Frente a nuestros pecados, Dios suscita la salvación, la redención. Frente a nuestros errores, nuestra desobediencia, Dios perdona y ama siempre. ¿Y qué hace el Señor? Invita a tocar la roca y de allí mana agua, torrentes de agua, para que todo el pueblo saciara su sed. Esta constante de la palabra de Dios, la fidelidad de Dios y la desgracia por no ser fiel de parte del pueblo, se mantiene siempre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y por eso el pueblo, a consecuencia del pecado, cae en manos de los enemigos. Cada vez que el pueblo se aparta de Dios, tiene que asumir las consecuencias. Dios no es un Dios malo. Sencillamente Dios respeta la libertad de cada uno de nosotros y nos da lo que nosotros deseamos. Si nos rebelamos, si somos rebeldes, si desobedecemos, eso tiene su consecuencia. Y esa consecuencia que tiene la desobediencia tenemos que asumirla con el mismo valor con que nos equivocamos. A veces a nosotros nos suceden cosas y preguntamos de dónde, pero cuando usted hace el examen de conciencia va a descubrir que en algún momento de su vida se equivocó y que esto tiene consecuencias y hay que asumirlo.
nosotros tenemos la idea y nos han educado desde muy chicos. No sé si ustedes habrán escuchado de nuestros mayores: si haces mal, Dios te va a castigar, ¿cierto? Mi abuelo me lo repetía cada rato. Y sé que los abuelos de ustedes o los padres también le habrán dicho lo mismo. Pero Dios no es así. La fidelidad de Dios es siempre. Su misericordia es eterna. Dios no cambia, Dios no se muda. Dios sigue siendo el mismo siempre. A pesar de que tú le des la espalda, seguirá esperando por ti. A pesar de que tomes otro camino, Dios te estará esperando. Pero esta desobediencia siempre acarreaba consecuencias trágicas para el pueblo. Siempre había un pueblo enemigo que lo machacaba. Siempre había un pueblo que lo oprimía, que lo esclavizaba. Y siempre Dios suscitaba en medio de ellos a alguien que le llevara esperanza. Alguien que le comunicara la alegría de esperar a alguien que se convirtiera en nuestro Salvador, en el Mesías esperado por el pueblo de Israel. El profeta: alégrate, porque esta ciudad que ustedes ven así destruida va a ser reconstruida, va a ser renovada, va a ser una ciudad nueva. Y dice la palabra de Dios que llegada la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo Jesucristo. Pero lo hizo de una manera admirable. Dios cumple su palabra de darnos siempre esa libertad y esa salvación, y lo hace a través de una mujer. Dios viene al mundo a través de María Santísima, de María nuestra Madre. Den un aplauso grande a María nuestra Madre, porque Dios se vale de una mujer para darnos la salvación. Cuando vivíamos entregados, esclavizados, atormentados a causa del pecado, el Señor busca el medio para hacernos llegar a todos la salvación. Dios no nos castiga por nuestras culpas, por nuestros pecados. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la salvación. Y hoy Dios te está comunicando la esperanza de saber que a pesar de que te equivocas, si decides corregir tus pasos, de enmendar tu camino, Él te va a dar la salvación. ¿Cuántos quieren salvarse? Pero no basta el deseo de salvarnos. Hay que dar el paso firme, determinar, seguir a Jesús en fidelidad, convertirnos a su amor, a su presencia. María, y me gusta este título, ¿verdad?, que ustedes pusieron a la novena, es la puerta de entrada de Dios nuestro Padre a este mundo. Porque ese Dios que se mantenía oculto de alguna manera en el Antiguo Testamento, ese Dios que dice el pueblo nadie podía verle su rostro porque todo aquel que veía a Dios moría, ese Dios se nos revela en la persona de su Hijo Jesucristo, por libérrimo deseo, como dice el Vaticano II, porque a Dios le dio la gana enviar a su Hijo Jesucristo para que ustedes y yo, con su venida al mundo del seno virginal de María, por su muerte y resurrección en la cruz, tengamos vida y vida en abundancia. Así te ama Dios, así te quiere Dios. Dios es capaz de darnos lo que nosotros no hemos imaginado. Por eso, queridos hermanos, no basta solo con quedarnos perplejos, anonadados, mirando cómo Dios actúa, sino que es hora de emprender el camino de regreso a la casa del Padre. Es hora de volver a los brazos de Dios.
Ese Dios fiel espera siempre de nosotros. Y por eso lo hizo a través de María, para manifestarnos su fidelidad, para no dejarnos perder, sino para que experimentemos el más grande amor que podemos nosotros sentir en el corazón. Por eso decía al inicio, Dios nos ama con amor eterno. Repítaselo a la persona de a su lado. Dios te ama. Dios nos ama mucho, queridos hermanos. Yo no sé ustedes cómo se sienten hoy. A veces venimos a la misa cargando situaciones dolorosas, problemas, estrés, enfermedades, tantos achaques que encontramos en la vida. Pero hoy el Señor te tiene una gran noticia. El Señor te está diciendo que te ama y que eres capaz de poner el pecho por cada uno de nosotros. Amén. Eres capaz de darlo todo por cada uno de nosotros. Por eso lo hizo a través de María, nuestra Madre, para mostrarnos que Él, con su Hijo Jesucristo, es capaz de darte lo más valioso. Es capaz de mostrarte lo que más vale, porque nos ama. Siéntete amado y bendecido por Dios. Siéntete querido por Él. No lo dudes. Pueda que en algún momento de tu vida hayas dicho, ¿verdad? Ya no más, aquí me quedo. Y Dios sigue diciéndonos, yo estoy contigo, porque te amo. Que María, nuestra Madre, queridos hermanos, nos ayude a nosotros también a identificarnos con ella para hacer puertas, para que Dios llegue al corazón de muchos hermanos. Que cuando salgamos de aquí nosotros también podamos comunicar la misma alegría y la misma esperanza que llevó nuestra Madre Santísima a su prima Isabel. Que muchos con nuestra presencia sientan también la presencia del Señor en nuestras vidas. Y que cuando nos vean rebosar de alegría y de gozo, pregunten qué ha sucedido, ustedes les digan, es que estoy lleno del amor de Dios. Esa es mi alegría, esa es mi fuerza y esa es mi paz. Que el Señor les bendiga a todos.